que en los primeros 6 meses que salió esta canción, que por cierto salió en el año de 1944, logró vender más de 1 millón de copias. Y efectivamente, en ese entonces los discos eran de acetato, grandes recuerdos tengo yo, pues yo vendía cuando se vendían de esta manera, con este material, los discos del 45, a que creo esto era de 78 revoluciones, había los LPs y los de 45, pero una canción hermosísima, Hoja Seca. Aquí el intérprete fue el primero, este tenor, pero yo le escuché muchas veces, Licenciado de la Mora, con Javier Solís, que es uno de mis ídolos, y al final me quedé con Gualberto Castro, fíjese, Gualberto Castro le interpreta esta canción de una manera extraordinaria. Salvador García, por cierto, era de San Pedro, ¿verdad? Era sanpetrino él. Él nació en Sí, 1921 y esta grabación es de 1943. Su servidor ni en planes todavía de que sí, apareciese en este mundo, ¿verdad? Pero sí, cómo disfrutaba la música, cómo disfruté la música a través de las selecciones y de mi padre que lo ponía, ¿verdad? Era un gran conocedor de la música, papá. Y me encantaba escucharlo. Y ciertamente también la versión de Gualberto Castro, del Wallace, pues extraordinaria, con esa voz que desafortunadamente en este año antepasado, si mal no recuerdo, pues se despidió de este mundo, ¿verdad? Gualberto Castro, inmenso. sí, no, extraordinario. Toda la familia de los Castro, él era primo, creo, los demás eran hermanos, pero tiene una voz extraordinaria. Y algo que quiero comentar de esta canción, amigos de la audiencia, licenciado de la Mora, es que el compositor era un médico cirujano, y dicen que se inspiró en esta canción en una ocasión que viajó a Torreón, Coahuila, que estando en el hotel decidió salir. Por eso una parte de la canción que dice, me salgo a la calle buscando un amor. Pues yo no sé qué buscaba el médico. Y luego por ahí entró en una cantina, dice que una cantina que estaba llena de cosas antiguas, cantimploras, de rifles, cosas de cacería, pistolas. Por eso dice la canción, en una parte dice que tan lleno de cosas queriendo olvidar. Pues interesantísimo esta canción, que la he escuchado muchísimas veces, pero fíjense que yo encontré que el éxito salió en 1944, es por eso que decidí utilizarla, porque fue precisamente en este año, licenciado de la Mora, amigo de la audiencia, cuando el boxeador extraordinario nacido en Veracruz, Juan Zurita, se coronó como campeón del mundo, el primer campeón del mundo. Bueno, aquí hay algo de controversia, algunos dicen que fue el primer campeón, otros dicen que fue el segundo, pero sí, definitivamente Juan Zurita se coronó campeón de los ligeros en el año de 1944, licenciado de la Mora. Y era difícil trascender en el ámbito mundial en aquel entonces, ¿verdad? Lo veíamos con Kid Azteca, por ejemplo, que no optó por un campeonato mundial porque tenía que residir en Estados Unidos. Me imagino que aunque es ulterior, más bien es anterior el caso de Juan Zurita, pues con mayor razón yo creo que era más difícil poder acceder a esos niveles. Él sí estuvo peleando y viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? El veracruzano Juan Zurita. Sí, efectivamente era complicadísimo. En aquel entonces solamente había una asociación que dirigía al boxeo. Pero anteriormente a esto, amigos, habían comisiones acá en Estados Unidos, que eran las que ordenaban las peleas, y es por eso en la confusión de que quién fue el primer campeón del mundo, la comisión de Las Vegas, la comisión de Nueva York, que ellos erigían quién era el que ostentaba el campeonato de cierta división. Y se dice que Baby Arismendi se coronó campeón del mundo de una comisión acá en Estados Unidos. También se habla de un boxeador precisamente aquí de nuestra localidad, que se vino a vivir acá a Laredo, Texas, Batley Shaw, allá por los años 30, también se le reconoce como campeón del mundo. Hay otro mexicano, Manuel Ortiz. Manuel Ortiz le decían el Meño, amigos, pero la situación con él era que él había nacido en California, en Coronado, California, es por eso que no se le consideraba mexicano al 100%. Y entonces ahí viene la polémica de si fue Juan Zurita el primero o el segundo campeón del mundo.
pues no importa, pero fue un extraordinario boxeador de guardia zurda y que efectuó más de 150 combates. Y amigos, a través de toda su trayectoria como pugilista se enfrentó a peleadores de primerísimo nivel. Por ejemplo, licenciado de la Mora peleó 11 veces con Joe Conde y de las 11 veces le ganó 10. Y también se enfrentó al Chango Casanova, pero el Chango Casanova sí lo derrotó en todas las ocasiones. Y una cosa más, que vino a pelear a Nuevo Laredo, es algo que no sabía. Me encontré que en el año de 1940 vino a la Plaza de Toros Nuevo Laredo. Licenciado de la Mora, yo creo que fue la Plaza de Toros que al menos yo conocí, la de Bolívar y Juárez, porque en ese año ya estaba construida. Pues él vino aquí y ganó por nocaut. Adelante. Yo creo que exactamente fue en esa hermosísima Plaza de Toros, ¿verdad? De la Nuevo Laredo. Y al ver las fotografías y los combates de Juan Zurita, pues yo creo que con esa estructura física y ósea no podía ser otra cosa más que boxeador. Una mandíbula recia, fuerte, y a pesar de su guardia zurda, pues muy cerrada su guardia, muy enconchado. Me imagino que haber sido un privilegio, bueno, aparte de ser un privilegio, haber sido algo emocionante ver los combates de él. Sí, claro, y sobre todo con los peleadores que se enfrentó. Fíjese, por ejemplo, se enfrentó con un boxeador norteamericano llamado Henry Armstrong. Lo recuerdo muy bien porque Henry Armstrong, amigos, fue campeón del mundo de peso pluma, peso ligero y peso welter. Y en aquel entonces no había las categorías junior que conocemos hoy como welter junior, ligero junior, pluma junior. No eran. Pasabas de las 126 libras de peso pluma a las 135, que era el peso ligero, y luego te ibas hasta la 147. Y Henry Armstrong, nada más para darles algunos detalles, fue el primer boxeador en ostentar 3 títulos del mundo a la misma vez. El segundo boxeador en la historia que tuvo este mismo récord de tener 3 campeonatos al mismo tiempo fue el Canelo Álvarez, licenciado de la Mora. Se me hace conocido el nombre, mientras no quiera subir a semipesado o a pesado, ¿verdad? Él va a seguir estando muy fuerte porque tiene la residumbre y tiene la inteligencia, y creo que ha aprendido bastante, ¿verdad? Nomás con que, pues, no sé si sea él o sean sus directivos los que lo impulsan a que suba de categoría, y pues ahí es donde empieza el problema. Pues no sabemos, hablando de Canelo Álvarez, ¿verdad? Creo que él dice que lo que quiere es hacer historia, es por eso que tuvo la osadía de subirse a las 175. Pero regresando a Henry Armstrong, que se enfrentó a Juan Zurita en varias ocasiones, también se enfrentó, fíjense ustedes, con un boricua, un puertorriqueño llamado Sixto Escobar, y que le ganó Juan Zurita. Para darle detalles de la historia del boxeo, Sixto Escobar se enfrentó al Chango Casanova en Montreal, Canadá, y fue donde dicen, por ahí comentan, que fue la primer pelea de entre mexicanos y puertorriqueños, donde empezó este duelo, esta saga de mexicanos frente a puertorriqueños, que por cierto Sixto Escobar noqueó al Chango Casanova, porque Chango Casanova llegó a Montreal, amigos, y se les perdió y lo encontraron por ahí en una cantina. Pobre, porque era amplio favorito Chango Casanova. Chango Casanova le había ganado 7 veces a Juan Zurita, y Juan Zurita le había ganado a Sixto Escobar. Entonces la lógica decía que tenía que ganar el mexicano, pero bueno, pues no fue así. Le ganó Sixto Escobar. Bueno, este muchacho puertorriqueño cayó ante los puños de precisamente Juan Zurita. Ahora, él se coronó en el año de 1944, ganándole a un boxeador norteamericano, y precisamente, como dice el licenciado, fue acá en Estados Unidos, en California, le ganó a Sammy Angot en el 44, y luego en el 45, allá en México, defendía el título frente al norteamericano Ike Williams, y lamentablemente cayó derrotado por nocaut este gran Juan Zurita. Así es de que, pues ahí perdió el título. Un combate después efectuó Juan Zurita y se retiró. Pero ahorita les comento por qué se retiró después de ese último combate que tuvo después de que perdió el título, licenciado de la Mora. Fíjate, cada vez que hay oportunidad de echarse un clavado uno en las páginas del recuerdo de cualquier deporte, y particularmente ahora del box,
pues da la oportunidad de aprender, de escuchar algo más. Algunas personas piensan que meterse a la historia o el hablar del ayer, pues resulta pues fuera de tono, fuera de sitio. Yo soy contrario a esa idea, ¿verdad? La única forma en que puedes aprender es metiéndote en la historia. Cuando platicamos con los muchachos en la escuela y hacemos referencia a lo que es la historia, pues siempre les decimos, les recordamos, ¿para qué sirve la historia? La historia sirve para darte cuenta de los aciertos que ha habido en el tiempo y repetirlos, y también para darte cuenta de los errores y tratar de no repetirlos. Y en este caso nos hemos encontrado en este desarrollo, en estas semanas que hemos visto boxeadores de antaño, nos hemos dado cuenta cómo algunos honrosos casos, pues terminaron su carrera y terminaron bien, pero otros desafortunadamente en la vorágine del dinero, de la fama, pues se han perdido, ¿verdad? Se han perdido y teniendo grandes oportunidades de hacer algo más. Y lamentablemente ese fue el caso de Juan Zurita, terminó en la pobreza, muy enfermo de Parkinson y Alzheimer y sin ningún centavo. Y lo más triste que en el 2000, cuando falleció, en su entierro no fue ningún periodista, ningún reportero, no hubo fotógrafos más que sus 2 hijos y su única esposa. Es lamentable. Y lo que usted dice, yo gracias al boxeo personalmente le quiero decir que he aprendido historia, porque muchas veces hay peleadores de cierta parte del mundo que no sé exactamente dónde queda ese país. Me meto a buscar, entiendo un poco de su idioma, de su cultura, y ahora estoy aprendiendo mucho de la música de antaño, como esta que estamos escuchando, que yo la escuché tantas veces, Hoja Seca, y ahora sé quién fue el compositor, quién fue el primer intérprete. Y mire, una de las riquezas que tenemos en nuestro país y que algunas veces pasamos por alto es nuestra música, licenciado de la Mora. Nuestra música y nuestra gastronomía es reconocida en todo el mundo. Es por eso que yo disfruto mucho que por medio del boxeo aprendo de otras cosas como la música, licenciado. Sí, no, definitivamente. Para mí ha sido muy aleccionador el tener la oportunidad de saber de box con usted. Y sobre todo de cómo ha tenido usted también a bien compartir lo que es la música, compaginar lo uno con lo otro, que es lo que particularmente también tenía la intención durante mucho tiempo nuestro director de programa, Mario Alejandro, de compaginar, de mezclar y darle un contexto mayor a lo que se observa, ¿verdad? Lo que se observa. Y hay mucho por qué hablar todavía del box, porque volteando a ver, y la semana pasada hablábamos del toro salvaje, pues hay una infinidad de películas que han marcado la vida de los boxeadores grandes, independientemente de los de ficción, como Rocky Balboa, ¿verdad? Efectivamente. Se dice que algunas veces se conoce a las personas por lo que lee y por lo que oye. Y fíjese que yo que estuve en el negocio de vender discos, de vender música, y yo me daba cuenta que así era. Dependiendo la música que llevaba la persona, me daba cuenta su educación, su idiosincrasia, su cultura y tantas cosas, ¿verdad? Por eso a mí me gusta mucho la música. Y bueno, gracias al boxeo, pues estamos recordando esta canción extraordinaria, Hoja Seca, y gracias a Juan Zurita, uno de nuestros campeones mundiales en el boxeo y uno de nuestros ídolos de nuestro país, Mario. Pues qué interesante, Fernando, la verdad, como cada jueves este segmento del box en el recuerdo y mezclado con la música, pues qué buen binomio, ¿no? Creo que vale mucho la pena no perdernos este segmento aquí en Deportes 91. Agradecemos mucho el aporte, Fernando. Me imagino que ya están trabajando en la tarea para el próximo jueves, ¿no? Sí, definitivamente. Iba a ser el Pajarito Moreno, licenciado de la Mora. ¿Qué le parece si hablamos de este ídolo de México? No, pues me y la parece semana perfecto. próxima También nos otro de echamos los un clavado en la ejemplos historia y sacamos algo de información. Otro de los ejemplos de los boxeadores que desafortunadamente no terminaron bien, ¿verdad? Pero como boxeador, inmenso. Y como ídolo, uno de los grandes ídolos. Pues bien, Mario Alejandro, gracias a ustedes, a nuestra audiencia, y quiero saludar a mi presidente, Justino Silva, que veo que ya está listo para entrar con el fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos listos para platicar y comentar aquí con los Marios, bueno, pues del deporte que más apasiona, que es el fútbol. Pues más ahí está. Popular.
Ahí está Justino Silva, Mario de la Mora, Fernando Laurel, gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a la pausa. Gracias, Fernando, gracias, viejo. Nos escuchamos mañana. Claro que sí, mañana estamos con ustedes. Un abrazo para todos. Perfecto, vamos a la pausa, regresamos. Ya que sin